Se rieron cuando el Vanguard ingresó a la flota galáctica. No solo era lento, era antiguo. Placas de metal torpes atornilladas como si alguien lo hubiera construido en un desguace y luego se olvidara de tirarlo. No tenía curvas elegantes, ni núcleo cuántico, ni aletas de distorsión. Los comandantes alienígenas lo apodaron la ballena del desguace. Algunos incluso apostaron que no sobreviviría ni a una sola batalla. De pie en su puente estaba el capitán Marcus Hall, un hombre endurecido por la batalla, con ojos tormentosos y una voz como la grava. Su historial era impecable, pero se comportaba como alguien que había sido quemado demasiadas veces por las decisiones de comando. Su tripulación, una mezcla caótica de los marginados militares de la Tierra, técnicos prohibidos por innovaciones no autorizadas, soldados con marcas disciplinarias y un piloto de combate que aún llevaba una chaqueta de cuero del siglo XX. El Vanguard era la vergüenza de la Unión Galáctica, un símbolo lento y torpe de la desesperación de la Tierra por mantenerse en juego. Mientras los Valeks volaban naves orgánicas brillantes y los Searati viajaban en naves hechas de cristal líquido, la Tierra ofrecía esta reliquia, alimentada por un núcleo nuclear reacondicionado y reparada con partes de cargueros, plataformas mineras y quizás algunas lavadoras. Cuando la invasión Urech llegó, la Unión apenas reconoció la contribución de la Tierra. Los Uratech no solo eran hostiles. Eran abominaciones, máquinas fusionadas con carne, guiadas por una inteligencia artificial en colmena más antigua que la mayoría de las civilizaciones conocidas. No invadían, consumían. Los planetas caían en horas. Las civilizaciones desaparecían en semanas. Aún así, la Unión asignó al Vanguard para patrullar la retaguardia, lejos de la verdadera guerra, lejos de la gloria o el peligro, vigilando sectores vacíos mientras otros morían en el frente. Hal no discutió. Solo miró a su exo, la teniente Rami, tan afilada como un bisturí con un temperamento tan corto como su mecha, y dijo, dejen que se rían. Sabemos lo que tenemos. Porque el Vanguard tenía secretos. Puede que fuera lento, pero no era blando. Marcus Hall y su equipo la habían vaciado y reconstruido con brutalidad ancestral. Su armadura era de titanio triple capa con gel reactivo. Sus cañones principales eran aceleradores de masas capaces de partir cruceros de batalla por la mitad. No tenía IA, ni sistemas neurales integrados, todo era analógico. Diales, botones, tubos de vacío, una reliquia caminante inmune a la corrupción digital. Ellos no la vieron venir porque no podían. Y enterrado profundamente en su vientre, protegido por capas de plomo y acero, estaba la última esperanza de la Tierra. El proyecto Cassandra. No un arma en el sentido tradicional. Algo peor. Algo que no debería existir, pero existía porque los humanos son buenos para construir cosas que nunca debieron controlar. La broma terminó en sangre cuando la primera flota de la Unión fue destrozada en el cinturón Olan. 500 naves desaparecieron en 6 minutos. Los Search no solo destruyeron, infectaron, hackearon sistemas, voltearon flotas contra sí mismas. Pero el Vanguard era oscuro para ellos. Un barco fantasma. Sin firma digital, sin red neuronal, solo silencio y estática. Nuevo orden, murmuró Rami, arrojando una impresión arrugada sobre el consola de Hal. Están enviando a todos hacia el frente. Estamos oficialmente en apoyo de primera línea. Creo que están desesperados. Hal no parpadeó. Miró las estrellas vacías y murmuró. Les tomó bastante, luego, más fuerte. Calienten las bobinas. Activen el proyecto Cassandra. Asegurémonos de que nos noten esta vez. Abajo en la cubierta, un ingeniero giró una vieja llave en una caja de acero. Las luces se atenuaron en toda la nave. El casco gruñó. En algún lugar profundo dentro, algo comenzó a moverse. El Vanguard podría ser lento, pero nunca estuvo diseñado para correr. Estaba hecho para una sola cosa: ser la última pesadilla que cualquiera vería. Las estrellas parpadearon alrededor del Vanguard, pero dentro del todo estaba en silencio, excepto por el bajo zumbido de los viejos motores despertando. Cada tornillo y perno en el casco parecía sacudirse de siglos de polvo. En algún lugar cerca de ingeniería, una alarma de advertencia dio una toscanzada y luego finalmente cobró vida,
llorando su queja como si no hubiera gritado en décadas. Marcus Hall estaba en el puente, mirando la gran pantalla circular que mostraba la flota de la Unión. Estaban agrupados justo adelante, cerca de una luna muerta, reorganizándose después de otra emboscada Urech. La mitad de ellas cojeaba. El resto parecía más un grupo de sobrevivientes dispersos que una fuerza de tarea lista para el combate. «Tienen miedo», murmuró Rami a su lado, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Cada nave de ese grupo está corriendo respaldos sobre respaldos. Prácticamente se están reiniciando en círculos. «Deberían tener miedo», respondió Hal. «Pero el miedo sin dirección es solo caos». Detrás de ellos, el comandante Knox, un exmarine con una columna vertebral cibernética y 2 dedos faltantes, entró en el puente. «Cassandra se está activando. El anillo de contención está estable por ahora. Pero cuando lo pongamos en marcha de verdad, estamos en cuenta regresiva. ¿Sabes eso, verdad?» Hal asintió. «Cuento con eso». No explicó más. Rara vez lo hacía. Tenía la costumbre de mantener el plan completo en su cabeza hasta el último segundo. Rami odiaba eso de él, pero había servido lo suficiente para saber que cuando Marcus Hall decía, «Espera», esperabas porque lo que fuera que estuviera a punto de hacer sería una locura y probablemente funcionaría. El Vanguard avanzaba lentamente hacia el borde de la formación de la flota. El resto de las naves se apartaron como un rebaño, evitando a un animal enfermo. Algunas incluso apagaron sus comunicaciones externas. Nadie quería estar conectado con esta vergüenza cuando llegara la siguiente ola de los Urech. En la pantalla principal, comenzaron a aparecer destellos de luz. Débiles al principio, como luciérnagas danzando en una tormenta. Pero Hal sabía lo que eran. Exploradores Urech, basura mecánica, arañas con patas recubiertas de plasma, máquinas que susurraban en radioactividad y dejaban tras de sí cadáveres flotantes y ruido de señales. «Aquí vienen», dijo Knox con tono sombrío, observando cómo varios puntos se desprendían del borde del espacio. No se movían en formación. Nunca lo hacían. Se desplazaban como insectos, demasiado rápidos y caóticos para que la mayoría de los sistemas de apuntado los rastrearan. «Esperen el fuego», dijo Hal. «No todavía». Un oficial más joven, el Ensign Kyle, con apenas 22 años, recién llegado de la Tierra, miró hacia arriba desde su terminal. «Señor, se están acercando rápido. ¿No deberíamos?» «No», cortó Hal. «Dejen que se acerquen más». El puente quedó en silencio de nuevo. Kyle tragó saliva con fuerza y volvió a su consola. Sus dedos temblaban, pero no discutió. Los exploradores Urech comenzaron a atravesar la flota exterior, atacando a las naves más pequeñas de la Unión como pirañas. Un corbeta desapareció en un destello rojo cuando su propia IA se volvió contra ella, estrellando la nave directamente contra un barco de combustible. La explosión fue masiva. La flota comenzó a dispersarse, tratando de reposicionarse. De todos modos, Hal no se movió. «Nos están ignorando». «Porque no nos ven», respondió Hal en voz baja. «Están tratando de infectar sistemas, corromper códigos, doblar metal inteligente. El Vanguard es ciego para ellos. Es como si ni siquiera estuviéramos aquí». Luego se giró hacia el oficial de comunicaciones. «Abre un canal. Todas las frecuencias». «Sí, señor». El oficial dudó un momento antes de conectarse a la red de comunicaciones de espectro amplio. Una unidad analógica antigua atornillada al suelo, zumbando como un animal herido. Sin encriptación, solo una transmisión cruda, de la vieja escuela. Y Marcus Hall se inclinó hacia el micrófono. «Para la flota de la Unión, ustedes libraron esta guerra de la manera equivocada. Le dimos al enemigo todo lo que necesitaba. Redes, IA, vulnerabilidades digitales. No es la fuerza que usan contra nosotros. Son nuestros propios sistemas». Hizo una pausa. «Este es el capitán Marcus Hall del barco de guerra Vanguard. Nosotros no usamos software. Usamos acero, determinación y fuego. Retrocedan. Dejen que nos encarguemos de esto». Un largo silencio respondió. Luego una nave Urech,
más grande que las demás, una híbrida retorcida de metal y tejido orgánico, se desprendió de las estrellas y se dirigió directamente hacia el Vanguard. Era horrible. Una cosa retorcida y rugiente, con una masa cerebral que brillaba en el centro de su casco. Soltaba plasma negro mientras volaba, y sus armas brillaban con esa misma energía verde enfermiza que la Unión había aprendido a temer. Pero no disparó. Solo escaneó. Luego parpadeó como un error. Confundida. No había sistemas para hackear, ni un firewall para corromper, ni un mapa neural para invadir, solo metal crudo. Fue entonces cuando Hal susurró, «Ahora». El técnico en ingeniería lanzó la última palanca. Cassandra se activó. El Vanguard comenzó a vibrar. No a temblar, no a traquetear, sino a vibrar como si estuviera tarareando una canción que nadie más podía oír. Las luces se apagaron. El aire se espesó. El sonido de los motores cayó en un gruñido profundo, como si fuera una bestia despertando. El proyecto Cassandra no era un arma convencional. Era un implosor gravitacional. Un arma ilegal, no sancionada, proveniente de un experimento prohibido de la Tierra en energía oscura. El Vanguard había sido reconstruido alrededor de ella, como una iglesia construida alrededor de un dios enterrado. La energía comenzó a tirar de la proa de la nave. No luz, no plasma, solo fuerza. Una ondulación en el mismo espacio. Y entonces Hal dio la orden. «Disparen». La nave no hizo un sonido. No al principio. El dispositivo Cassandra liberó su pulso y la realidad se dobló. El espacio entre el Vanguard y la nave Urech que se acercaba se plegó y luego se rompió, y la nave Urech desapareció. No explotó, no se vaporizó, simplemente fue borrada. Quedó un agujero, girando, colapsando sobre sí mismo como un grito moribundo. Los exploradores Urech restantes retrocedieron desordenados, su caótica agrupación se interrumpió por la desaparición de una de sus propias naves. Las naves de la Unión dejaron de disparar. Todo se detuvo. El Vanguard permaneció solo en el espacio, rodeado de silencio y el leve eco gravitacional de su muerte. «Jesucristo», susurró Rami. «Acabamos de borrar un crucero». «No lo borramos», dijo Knox en voz baja. «Lo desconectamos». Cassandra no mataba con fuego ni láseres. Deshacía el anclaje espacial. Cualquier cosa que fuera golpeada por ella dejaba de existir dentro de la física normal. Ni siquiera los escombros quedaban. Hal se reclinó en su silla. Sus ojos no parpadeaban. «Construimos a Cassandra para ser la última palabra en cualquier guerra, y tuvimos miedo de usarla hasta ahora». Las comunicaciones se iluminaron. Comandantes de la Unión exigiendo respuestas, queriendo detalles, gritando preguntas. Hal los ignoró. En cambio, miró nuevamente hacia las estrellas. Los Morech se acercaban. Cientos. Miles. Ya los veía en la distancia, reorganizándose, replanteando su estrategia. Y ahora veían al Vanguard no como un fantasma, no como una broma, sino como una amenaza. «Preparen a Cassandra para recargar», dijo Hal. «Tiempo de espera de 20 minutos», advirtió Knox. «Después de eso, podemos disparar otra vez, tal vez 2 veces antes de que el núcleo se agote». Hal asintió lentamente. «No necesitaremos más que eso». Luego hizo algo extraño. Sonrió. «Ellos querían guerra», dijo. «Ahora la tienen». El silencio después del primer disparo de Cassandra fue casi doloroso. En el vacío, la flota de la Unión flotaba como un animal atónito, sin saber si acababan de presenciar un milagro o una violación de todas las leyes naturales. En cada nave, los comandantes miraban atónitos los registros de sus sensores. Incluso los Urech hicieron una pausa, si es que se puede decir que los Urech pausaron. El caos usual de sus movimientos se ralentizó. Su formación en enjambre se enrollaba como un nido de serpientes metálicas rodeando una amenaza que de repente entendieron que podría morder de vuelta. Marcus Hall estaba de pie en el puente, quieto y silencioso. «¿Estado?», preguntó. La teniente Rami ya estaba escaneando las pantallas. «Integridad del casco estable. No hay brechas. Los sistemas de energía están funcionando, pero el núcleo de Cassandra está caliente. Se ha activado el enfriamiento,
pero está tirando de toda la reserva de respaldo. Knox se adelantó. Podremos disparar de nuevo, pero no a toda potencia. Si lo forzamos demasiado pronto, podríamos romper la cámara del núcleo. Y si eso pasa, no estaremos aquí para lamentarlo. Hal terminó con un tono plano. No importa. La tripulación estaba tensa, pero enfocada. No hubo celebraciones, no hubo vítores. Todos comprendían lo que representaba Cassandra. No era una victoria, era una advertencia. Una línea cruzada que nunca debió haberse dibujado en primer lugar. La pantalla táctica parpadeó. Docenas, no, cientos de naves Surech se estaban acelerando hacia ellos, separándose de otros grupos de batalla como si el resto de la guerra ya no importara. El Vanguard tenía ahora toda su atención. Kyle levantó la vista de su consola, pálido. Señor, están convergiendo en un solo grupo, se estiman 230 naves, y están formando una pared. Un patrón de contención, murmuró Rami. Quieren rodearnos, aislar la amenaza. Nos ven como un virus ahora, dijo Knox, casi sonriendo. La mandíbula de Hal se apretó. Bien, eso significa que tienen miedo. Se acercó más a la pantalla. El Vanguard era un solo punto en el centro de una espiral mortal en formación. La mayoría de los capitanes habrían ordenado una retirada, habrían pedido refuerzos, esperando una respuesta coordinada de la Unión. Pero Marcus Hall nunca fue como los demás capitanes. Conduzcan directamente hacia el centro de su formación, ordenó. Camino directo, a toda potencia. Rami lo miró, parpadeando. ¿Quieres meterte directamente en un enjambre de 200 naves? Así. Sí. ¿Sin Cassandra lista? Sí. Hubo un momento de silencio. Luego, ella volvió a su consola sin decir palabra. No estaba de acuerdo, pero confiaba lo suficiente en el cómo para obedecer. Kyle, dijo Hal. Conectame nuevamente con la flota. El Ensign dudó por solo un segundo. Ya estamos en vivo, señor. Este es el capitán Marcus Hall del Vanguard. Estamos enfrentando el enjambre enemigo de frente. No intenten detenernos. No intenten ayudarnos. Quédense atrás y protejan sus flancos. No están hechos para esto. Cortó el canal antes de que pudieran empezar a gritar. La nave comenzó a avanzar, sus motores rugiendo como monstruos de algún infierno antiguo. El Vanguard no era rápido, pero era imparable. Como una avalancha o una marcha fúnebre, una que no le importaba lo que tuviera en su camino. Adelante, los Surech se movían con una coordinación inhumana perfecta. Naves de todo tipo y tamaño. Destructores con forma de cangrejo, fragatas tipo araña, portadores con cuerpos de serpiente que se doblaban unos alrededor de otros, construyendo capas de poder de fuego y rejillas de interceptación. No estaban tomando ningún riesgo. Hal permaneció en el centro del puente, silencioso mientras la formación enemiga tragaba su visión. Sus ojos estaban distantes, no mirando la amenaza inmediata, sino el recuerdo. Un recuerdo de la Tierra, de los laboratorios que crearon a Cassandra, de las etiquetas de advertencia estampadas en rojo. Inestable, impredecible, inaceptable, de su hermano gritando a través de una ventana sellada cuando el primer prototipo implosionó en una cámara de pruebas y medio una montaña. Cassandra era un arma de dolor, un arma de vergüenza. Y ahora era la mejor esperanza de la humanidad. Faltan 2 minutos para el punto de ruptura, gritó Rami. Su voz era firme, pero todos podían sentir la tensión debajo de ella. La tripulación se preparó para el impacto. Luego, la primera ola golpeó. Los cazas Surech se lanzaron desde todas las direcciones. A diferencia de las naves de la Unión, el Vanguard no podía confiar en rejillas de defensa automáticas ni en drones inteligentes. Todo era manual. Cada torreta disparaba bajo control humano. Cada muerte se ganaba. Los artilleros cobraron vida. Las torretas rugieron. Las bobinas chillaron. El aire dentro de la nave se volvió más cálido con cada segundo. Cada descarga de proyectiles cinéticos se estrellaba en el vacío como un trueno furioso. Las viejas armas de la Tierra, pulidas y afinadas a la perfección,
Golpeaban con una precisión que incluso los sistemas de apuntamiento de IA envidiarían. Casa tras casa, explotaron en nubes de metal y carne. Pero había demasiados. El Vanguard recibió impactos. La nave gruñó bajo el peso del ataque. Chispas volaron por el puente cuando un conducto explotó por encima. Las luces de emergencia parpadearon. «Impacto en el casco de babor», gritó Knox. «Prepárense para el impacto». Un dron kamikaze se estrelló contra el costado de la nave. La explosión sacudió las cubiertas. Por un momento, Hal vio estrellas a través de una grieta en el panel del techo. «Sellen esa brecha», gruñó. «Redirijan energía desde las comunicaciones secundarias hacia el blindaje estructural». «Hecho», gritó Rami, los dedos bailando sobre sus controles. A pesar de los impactos, el Vanguard siguió avanzando. Luego, finalmente, el sistema Cassandra dio su señal verde. «Núcleo estabilizado», dijo Knox. «Estamos listos». Hal no dio ninguna orden verbal. Simplemente levantó una mano, un gesto, y se presionó el disparador. Esta vez, el efecto fue diferente. En lugar de apuntar a una sola nave, el campo de Cassandra se extendió. Un pulso de bajo rendimiento, de amplio alcance. Una ondulación que deformó la gravedad en un cono frente a ellos. No lo suficientemente fuerte para borrar, pero lo suficientemente fuerte para romper. Docenas de naves Suresh de repente se tambalearon en el espacio, sus trayectorias doblándose violentamente mientras la distorsión espacial las desgarraba. Varias chocaron, incapaces de maniobrar. Algunas desaparecieron en estallidos de llama verde y negra. Un crucero más grande se partió por la mitad, su núcleo espinal deshilachándose como hilos en el agua. El enjambre se rompió. El caos estalló entre las filas Suresh. Su coordinación perfecta se hizo añicos. Las naves chocaron. Otras se retiraron. La pared se derrumbó. «Ábranle un camino», gruñó Hal. Y la tripulación obedeció. El Vanguard atravesó el desordenado enemigo como un hacha oxidada a través de carne. El fuego de las armas no se detuvo. Ni por un segundo. Todo el puente se sintió como un campo de batalla. Sin escudos, solo fuerza bruta. El Vanguard no se veía hermoso mientras mataba. Se veía aterrador. Finalmente, después de lo que pareció horas, pero que solo fueron minutos, la última de las naves enemigas inmediatas se retiró. En la pantalla táctica, docenas de naves de la Unión comenzaron a avanzar, reforzadas por la destrucción que Hal había labrado a través de la línea enemiga. Los cazas despegaron. Los cruceros se reagruparon. La columna rota de la humanidad se había enderezado. Acababan de ver cómo un barco fantasma se convertía en un monstruo. El puente era un desastre. El humo flotaba en el aire. La sangre manchaba uno de los paneles laterales, donde una oficial junior había sido lanzada de su asiento. Los médicos la arrastraron fuera. Hal se inclinó sobre la barandilla frente a la ventana, mirando los restos flotantes de las naves Suresh. «No hemos terminado», dijo en voz baja. Knox tosió, quitándose un guante ensangrentado. «Acabamos de dejar fuera de combate a 200 naves. ¿Estás seguro de eso?» «Ellos nos estaban probando», dijo Hal. «Esa no fue su verdadera ola. Eso fue solo una exploración. Están recopilando datos, ajustando su estrategia». Miró hacia Rami. «Prepárate para la siguiente». Ella asintió. «¿Y qué pasa con Cassandra?» Hal miró el informe. Enfriamiento fuera de línea. Integridad del núcleo a un 62% de carga restante. «Una sola oportunidad más», dijo él. «Eso es todo lo que tenemos». Knox levantó una ceja. «¿Entonces qué?» La voz de Hal bajó a un susurro. «Entonces los hacemos sangrar a la antigua». El aire en el puente se sentía denso, como si hubiera absorbido demasiada tensión para circular correctamente. El humo de los paneles dañados se pegaba a las paredes, serpenteando a través de los ventiladores, dejando un olor químico tras de sí. Nadie habló durante un largo momento. No hacía falta. Cada miembro de la tripulación sabía lo que enfrentaban ahora. La pantalla táctica parpadeó nuevamente. Nuevos contactos, muchos más. Y esta vez,
estaban organizados. Confirmado, dijo Rami, su voz tranquila a pesar de la pantalla parpadeante. Parece otra ola. Más grande, más rápida, formación más densa. ¿Cuántos?, preguntó Hal. Ella dudó. Aproximadamente 1000. Knox dejó escapar un silbido bajo. Y solo nos queda un disparo. No, dijo Hal. Nos queda un disparo, una tripulación obstinada y una nave demasiado tonta para morir. Kyle, aún con una quemadura en su mano izquierda por la última sobrecarga, levantó la vista. Señor, comunicación entrante de la Unión. Almirante Vought, desde el Crescent Down. Prioridad de anulación. Silenciala, dijo Hal, sin darle más importancia. Pero, señor. Silenciala, repitió Hal con firmeza. Kyle tocó el panel de la consola con pesar. Hal sabía exactamente lo que la almirante quería decir. Retirarse. Reagruparse. Esperar. Dejar que las naves más inteligentes se encargaran de la situación. Los altos mandos de la Unión nunca habían gustado del Vanguard. Solo lo toleraban ahora porque estaba ganando. Eso no significaba que confiaban en él ni en su nave. Rami se dio la vuelta desde su estación. La segunda ola estará sobre nosotros en 3 minutos, pero esta no se comporta como la anterior. No están en formación de enjambre. ¿Qué están haciendo entonces?, preguntó Hal. Están formando círculos, dijo Rami, frunciendo el ceño. Patrones defensivos. ¿Anillos de contención?, preguntó Knox, mirando la pantalla. Sí, dijo Rami. Quieren proteger algo. Hal caminó hacia la pantalla, los brazos cruzados sobre el pecho. Sus ojos siguieron el patrón de las naves. Capas apretadas que giraban, protegiendo un núcleo central. Y dentro de ese núcleo, una sola nave, masiva, más grande que cualquier nave Urech que habían encontrado hasta ahora. ¿Eso es? Kyle se inclinó hacia adelante. Eso es un buque insignia. No, murmuró Hal. Eso es su reina. Tenía que serlo. Los Urech no tenían liderazgo como los humanos. Tenían nodos de comando. Máquinas biológicas con control táctico sobre el enjambre. Lo que estaba en el centro no era solo una nave. Era un cerebro. Un cerebro flotante del tamaño de una ciudad capital de la Unión, envuelto en metal, palpitando con datos tan densos que brillaban como relámpagos a través de su piel. Ese es nuestro objetivo, dijo Hal. Knox lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Quieres dispararle a Cassandra a eso? Está rodeada por 1000 naves. Y exactamente por eso tenemos que hacerlo. Rami asintió lentamente. Si lo destruimos, el resto podría fracturarse, perder la coordinación, colapsar en el caos. No colapsarán, dijo Hal, pero se volverán estúpidos, descuidados. Comenzarán a pelear como animales nuevamente, y podemos vencer a los animales. Knox caminó hasta el panel de la pared e ingresó el código de anulación de Cassandra. La pantalla se iluminó con advertencias. Carga final detectada. Estabilidad del núcleo al 58%. Estado del sistema impredecible. Se recomienda abortar la secuencia de lanzamiento. Miró por encima del hombro. Si disparamos esto, podríamos partir la nave por la mitad. No estamos aquí para sobrevivir, dijo Hal. Estamos aquí para terminar algo que la Tierra comenzó. Volvió a activar las comunicaciones, esta vez hablando directamente con su tripulación, no con la flota de la Unión. Este es el capitán Hal. Nos queda un solo disparo con Cassandra. Una oportunidad para destruir el nodo de comando Urech. Si lo alcanzamos, rompemos su control sobre este sector. Si fallamos, morimos. Dejó que esas palabras calaran. No construimos esta nave para ser rápida. No la construimos para ser bonita. La construimos para estar enojados. Y si vamos a caer luchando. Uno a uno, las voces comenzaron a responder a través de las comunicaciones internas de la nave. Ingeniería lista. Armería lista. Médicos asegurados. Cerraduras de emergencia en su lugar. El puente 7 está sellado y reparado. Señor, estamos contigo.
Hal asintió. Muy bien. Apuntemos a la reina. El Vanguard comenzó a moverse nuevamente, lento y desafiante. Cada placa en su casco estaba chamuscada. 12 secciones estaban selladas por compuertas de emergencia. 2 torretas se habían reducido a escoria derretida, pero seguía avanzando. Los Urech notaron que los anillos defensivos comenzaban a moverse, ajustándose a medida que se daban cuenta de que el Vanguard estaba avanzando. Algunas de las naves exteriores se apartaron, intentando interceptar. Apuntando, dijo Rami. El nodo de la reina está dentro del camino de disparo de Cassandra en 80 segundos. Distancia. 15 clics y acercándose. Demasiado lejos, dijo Hal. Necesitamos acercarnos más. Entrar dentro de su caparazón. Nox lo miró. ¿Quieres que la nave atraviese 1000 naves enemigas? Hal sonrió sin humor. Sí. Y si no les gusta, pueden intentar detenernos. Los siguientes 60 segundos fueron un infierno. Las naves Urech se lanzaron hacia ellos desde todos los ángulos. Los artilleros del Vanguard no tuvieron piedad, derribando todo lo que estaba dentro de su alcance, pero los enemigos seguían llegando. Las explosiones sacudían la nave. Los informes de daños comenzaron a llegar. Brecha en el casco en la cubierta 4. Fuego en el reactor, Sub-Bay 3. Comunicaciones de babor completamente fuera de línea. Aún así, avanzaban. Más cerca. Luego llegó la orden. Disparen Cassandra. Todo se oscureció en la nave. Las luces parpadearon una vez, luego se apagaron por completo. Incluso la energía de emergencia se apagó durante 2 segundos completos. El Vanguard se convirtió en una tumba flotante en el silencio. Entonces se liberó el pulso. No hubo sonido, ni resplandor, ni siquiera un temblor. Pero, en el planeta muerto, las cavernas donde palpitaba el nodo de la reina, donde 17 naves híbridas Urech estaban fusionadas, comenzaron a temblar. El metal gritó, la IA aulló, todos los fallos posibles, todas las vulnerabilidades teóricas, golpearon al mismo tiempo. Los circuitos se quemaron, el código se degradó, los sistemas de control comenzaron a ejecutar bucles de paradojas simultáneos. Y en un último momento imposible, el nodo de la reina se convirtió en nada. No escombros, no restos, solo ausencia. En el puente del Vanguard, la tripulación observó la pantalla táctica. No hubo explosión, ni esquirlas, solo silencio. Ha desaparecido, respiró Rami. No, corrigió Hal. Nunca existió. Pero llegaron tarde. El nodo de la reina había enviado una señal. No una llamada de auxilio, sino una última transmisión, y todos los nodos Urech dispersos la escucharon. A través del vacío, las naves que una vez estaban inactivas comenzaron a moverse. No despertaron, pero sí fueron provocadas. No inteligentes, pero llenas de rabia. Y llegaron. Miles de ellas. Naves viejas, rotas, con púas, derretidas, fusionadas. Naves que habían vagado durante décadas, reensambladas por instinto y furia, alimentadas por corazones nucleares crudos y goteando carne sintética. El enjambre no habló. Gritó, y se dirigió directamente al Gravedigger. La batalla no fue elegante. La tripulación del Gravedigger no tenía respaldo. No había flota de la Unión, ni aliados, solo una nave, una docena de armas y un monstruo no probado en su interior. Pelearon como los humanos siempre lo hacen. Sucio, rápido y dispuestos a quemarlo todo para ganar. Los cañones de bobina perforaron el blindaje. Las rejillas de defensa se iluminaron como fuegos artificiales. El blindaje del casco se derritió. El fuego se derramó en las camarotes de la tripulación. Los sistemas se sobrecargaron. Uno por uno, las cubiertas exteriores del Gravedigger comenzaron a morir, pero el núcleo resistió. Y Trinity, aunque agotada, tenía una carga más. Hal miró al enjambre que se acercaba. Más cerca ahora, casi rodeándolos. Se giró hacia Rami. «Hazlo». «No hay precisión de apuntado», advirtió ella. «Nos atrapará a nosotros en el colapso». «Lo sé». Se giró hacia la tripulación, muchos de ellos ensangrentados,
algunos sin extremidades, todos aún de pie. Gracias, dijo. Luego agarró la palanca de anulación y la tiró. La última carga de Trinity estalló a quemarropa. Cada nave Urech dentro de 10 kilómetros dejó de existir. No hubo explosión, ni fuego, solo una onda de pura imposibilidad. Donde antes había 1000 naves gritando, ahora solo había silencio. 3 semanas después, encontraron al Gravedigger flotando, sin energía, sin vida. La tripulación de rescate de un convoy comercial distante encontró 42 sobrevivientes en compartimentos sellados. El resto había desaparecido. O muertos o tomados por el colapso de Trinity, entre los desaparecidos. Marcus Hall. Sin cuerpo, sin señal. Solo su último registro grabado. Si estás leyendo esto, entonces no logré morir como debía. Lo que significa que ahora tienes una opción. Dile a la Unión que reconstruya su flota de naves de desfile o diles que empiecen a hacer monstruos otra vez. Porque la galaxia no respeta la ceremonia. Respeta las consecuencias. La grabación se cortó, y en los años que siguieron, las leyendas llenaron el vacío. Historias de una nave llamada Gravedigger, vista flotando cerca de los campos de batalla justo antes de que el enemigo colapsará. Susurros sobre un capitán con una mirada muerta y una voz como óxido, que no hacía preguntas ni ofrecía piedad. Algunos decían que era tecnología fantasmal. Otros creían que Hal sobrevivió de alguna manera, que aún cazaba. Pero cada flota, cada almirante, cada soldado que conocía el miedo en la oscuridad, decía lo mismo cuando contaban la historia. Nunca subestimes una nave de guerra humana. Especialmente las lentas, porque no vienen a pelear, vienen a terminar las cosas para siempre. El astillero en Próxima B5 no estaba en ningún registro oficial. Enterrado en una zona muerta entre sectores ya explorados, no aparecía en los mapas estelares, y no había balizas que marcaran su órbita. Era un esqueleto de vieja tecnología y ambición nueva. Andamios crudos, transportes no registrados, e ingenieros demasiado inteligentes y demasiado exiliados para el empleo en la Unión. Era exactamente el tipo de lugar que a Marcus Hall le gustaba. Estaba de pie en el borde de una pasarela, los brazos cruzados, mirando la colosal estructura que se ensamblaba debajo. Los soldadores se movían como hormigas a lo largo del casco negro. Las chispas danzaban en el campo de gravedad artificial y se desvanecían en el aire. Los enormes costados de aleación reforzada se estiraban hacia el vacío, formando lentamente los huesos de algo que, si tenía éxito, no solo reemplazaría al Vanguard, sino que lo superaría. Detrás de él, unos suaves pasos se acercaron. Rami, que se había cortado el cabello desde Ginebra, se veía más aguda ahora, como si hubiera dejado su uniforme junto con su paciencia por el protocolo. «¿De verdad lo vas a hacer?», dijo, acercándose a su lado. «Vas a construir uno nuevo». Hal no la miró. No un nuevo Vanguard. Esa nave fue construida por desesperación. Esta. Se detuvo un momento, observando el marco. Esta está hecha con intención. Rami levantó una ceja. Lo descubrirán eventualmente. Que lo hagan, dijo Hal. Esta vez no me esconderé. Rami observó la estructura. Es más grande. Un 30% más. Más lenta, Hal sonrió. El doble de rápida. Ella soltó un silbido bajo. ¿Y el arma? La sonrisa de Hal desapareció. No es Cassandra. Qué bien, dijo rápidamente ella. Es peor, terminó él. Rami guardó silencio. Después del Vanguard, la galaxia había entrado en un frío silencio. La retirada de los Urech había durado por ahora. Pero, incluso dispersos, su presencia aún podía sentirse a lo largo de los bordes del espacio civilizado. No habían desaparecido, solo estaban confundidos, desconectados de su lógica colmena. Ahora eran animales, sí, pero no inofensivos. Y la Unión, como siempre, declaró la victoria y siguió adelante. Eso dejó un sabor amargo en la boca de Hal. Ellos creen que han ganado, dijo mientras el casco brillaba con los destellos de las soldaduras de fusión. Creen que la guerra ha terminado porque el enemigo dejó de marchar en líneas rectas. Rami negó con la cabeza.
Pareces un hombre que quiere que la guerra vuelva. No, dijo Hal. Pero he vivido lo suficiente como para saber que siempre regresa. Ella no discutió. Ella también lo sabía. Después de una pausa, preguntó, ¿cuál es el nombre? Hal miró hacia abajo, hacia la nave, aún esquelética, aún silenciosa, pero ya tejida con la misma furia lenta que hizo que el Vanguard fuera legendario. La sepulturera, dijo. Los ojos de Rami se entrecerraron. Sutil. No está hecha para ser sutil, dijo él, volviéndose hacia ella. No estoy construyendo otro escudo. Estoy construyendo una espada. Una que corte antes de que siquiera se den cuenta de que están sangrando. Rami cruzó los brazos. ¿Y la unión? Vendrán a buscarla. Hal asintió lentamente. Eventualmente. Pero para cuando se den cuenta de lo que estamos construyendo aquí, nos necesitarán otra vez. Ella dudó. Luego dijo, sabes que estoy contigo, ¿verdad? No por el arma. Ni siquiera por la guerra. ¿Entonces por qué? Preguntó Hal. Porque cuando el universo nos llama monstruos, dijo ella, tú eres el único que nunca parpadea. Hal no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos miraron nuevamente mientras el armazón de la sepulturera crujía, los primeros signos de su espina dorsal central cobrando vida. Una onda de energía azul atravesó sus costillas. Esta no era una nave defensiva. Era un mensaje. En otro lugar, mucho más allá de la jurisdicción de la Unión, una transmisión pirata comenzó a cobrar vida. No salió a través de los canales estándar. Fue transmitida en frecuencias militares obsoletas, rebotando entre satélites de retransmisión defectuosos y transpondedores enterrados que nadie había usado en décadas. La señal era cruda, granulada, solo una voz grabada sobre estática baja. Decía, enterraron la nave que salvó a la Unión. Silenciaron a la tripulación que miró al abismo y no parpadeó. Pero no lo hemos olvidado. Cuando la próxima ola llegue, cuando las estrellas sangren otra vez, no esperaremos órdenes. Esperaremos al fantasma, porque Hal no ha muerto. Está afilando el cuchillo. Duró menos de 30 segundos, y fue suficiente para activar una docena de alertas en la inteligencia de la Unión. Trataron de rastrear la fuente. No pudieron encontrarla. Interrogaron a la antigua tripulación de Hal. La mayoría había desaparecido. Algunos estaban fuera del radar. Otros habían asumido nuevos nombres en las colonias exteriores. Nadie cooperó. Incluso los que estaban bajo vigilancia permanecieron en silencio. Algo estaba sucediendo en la oscuridad. En una estación minera cerca del expansivo Talon, un grupo de mercenarios se sentaba alrededor de un panel de comunicaciones, reproduciendo la transmisión una y otra vez. ¿Crees que es real?, preguntó uno, su voz baja, insegura. Un hombre mayor en la mesa de esquina no respondió de inmediato. Le faltaban 2 dedos y llevaba una vieja chaqueta de vuelo con el insignia del Vanguard descolorida sobre el corazón. Bebió de una taza de lata. Si lo es, dijo finalmente, querrás estar del lado correcto de eso. Los demás se quedaron en silencio. La leyenda estaba creciendo de nuevo. No por propaganda, ni por ciclos de noticias de la Unión, sino por susurros, por la gente que recordaba lo que se sentía perder, y luego vio lo que sucedió cuando una nave lenta y moribunda se negó a jugar según las reglas y ganó. En Próxima B5, las cámaras internas de la sepulturera estaban siendo selladas. A diferencia del Vanguard, no tenía una IA, pero no la necesitaba. Sus sistemas eran semianálogos, con redundancia cuántica, capaces de desaparecer de la mayoría de los sensores al cambiar su señal para imitar la radiación de fondo. Tenía un blindaje que doblaba la luz, no perfectamente, no invisiblemente, pero lo suficiente como para dificultar su localización y aún más difícil de seguir. Su sistema de armas, codificado como Trinity, seguía bajo wraps. Incluso la mayoría de los ingenieros de HAL no sabían sus detalles, pero sabían lo que no era. No era un escudo. No era un arma. Era una consecuencia. Rami estaba en el nuevo puente, mirando el panel en blanco. No estaba completamente activado aún. Corrió la mano a lo largo del acero frío. No era táctil, no respondía a la voz,
solo botones duros. Un aparato hecho para humanos, no para algoritmos. Sonrió. Vamos a asustarlos de verdad. Detrás de ella, Marcus Hall entró en la habitación. Parecía más viejo ahora. No roto, templado, como una espada dejada demasiado tiempo en la fragua. ¿Cuánto falta para que esté lista?, preguntó. Rami revisó el calendario. 2 meses para completar la estructura. Otros 6 para cablear los relés de mando y probar el núcleo. Hall asintió. Y la tripulación ya se ofrece voluntaria. Veteranos, exiliados, incluso algunos alienígenas. Le levantó una ceja. ¿Alienígenas? Aparentemente, algunos de ellos respetan lo que hicimos. También le temen. Bueno, dijo Hall. El miedo mantiene a los cobardes fuera del camino. Se adelantó, puso una mano sobre la silla de mando. Esta vez no cometeré los mismos errores, dijo en voz baja. Yo tampoco, respondió Rami. Se quedaron en silencio por un largo momento, escuchando la construcción debajo. La sepulturera estaba tomando forma, no rápido, no limpio, pero constante, implacable, como los hombres y mujeres que la volarían, como la guerra que sabían que aún no había terminado. El espacio nunca estuvo en silencio. No realmente. Tiene su propio lenguaje, escuchado solo por aquellos que aprenden a escuchar. El pitido de los sensores profundos, el retumbar de los motores de pulso, el ruido estático de la radiación cósmica. Y más allá, en el borde del sector Scutum, más allá de cualquier carta o ruta de convoy autorizada, la oscuridad comenzó a hablar nuevamente. Los Urech no se habían ido. Habían sido heridos. Sí, atónitos, confundidos, fracturados, pero no rotos. Sin el nodo de la reina, se habían convertido en una colmena sin guía. Cientos de formas de guerra dispersas vagaban por sectores olvidados. Algunos hambrientos, algunos luchando entre sí, algunos simplemente apagados, inactivos, esperando. Pero uno había perdurado. No era grande, solo 17 naves, todas marcadas y deformadas por los daños gravitacionales causados por el Vanguard. Pero no se habían desintegrado. Se habían cambiado. Se habían adaptado. En el corazón de una luna muerta que orbitaba una binaria colapsada, el enjambre Urech restante se fusionó en algo nuevo. No un nodo de reina, sino algo más antiguo, más puro, un guardián. Sin materia cerebral expuesta, sin depender de una lógica de comando hiperlógica. El guardián no coordinaba. Dirigía. Una sola inteligencia cableada para un único propósito. Identificar la amenaza. Cazar la amenaza. Borrar la amenaza. Y la amenaza tenía un nombre. Marcus Hall.